28 de junio. San Ireneo. Obispo y mártir, 130 a 208. A través de los siglos, cada vez que las tinieblas, representadas por la herejía y el error, han querido oponerse a las doctrinas salvadoras de la Iglesia, del seno de la misma han surgido lumbreras que la han iluminado con la claridad de su ingenio y la sugestión de sus ejemplos. Los campeones de la Iglesia han sido en todo tiempo antemural de la buena causa. Contra el arrianismo se alzó San Atanasio, contra los pelagianos, San Agustín. San Ireneo desempeñó un papel importantísimo en la época delicada de los albores del cristianismo. Ante él surgieron multitud de errores que recibieron el nombre genérico de gnosticismo. Nuestro santo, que a la sazón ocupaba la sede episcopal de León, luchó con tenacidad sosteniendo sabias y prolongadas discusiones, que le merecieron en la antigüedad el sobrenombre de hacha de la herejía. Tertuliano le llama diligentísimo investigador de todas las buenas letras. Por otra parte, San Ireneo ocupa un lugar preeminente en la historia de la Iglesia, pues su obra es como eslabón de oro que enlaza la doctrina de los santos padres con el espíritu del Evangelio. De sus labios parecían brotar aún los prístinos ecos de la palabra de Cristo. No sin motivo fue contado entre los padres apostólicos, título que comprende a los escritores contemporáneos de los apóstoles o que pudieron conocer a alguno de ellos. En la escuela de San Policarpo. San Ireneo nació en el Asia Menor, en Esmirna o en su región, hacia el año 130, y fue uno de los que en edad temprana escucharon las exhortaciones de San Policarpo, discípulo de San Juan Evangelista, las cuales quedaron grabadas tan profundamente en su alma, que ni el tiempo transcurrido ni otra adversa vicisitud logró borrarlas. Prueba de esta verdad es la carta que años después escribía a uno de sus amigos, extendiéndose en fervientes alabanzas de su maestro. Querido Florino, le decía, os vi en el Asia Menor, cuando todavía era muy niño. Vivíais en la morada de Policarpo, que os daba el espectáculo de sus extraordinarias virtudes. Todas las circunstancias de este periodo de mi vida, la más lejana de mi existencia, se han grabado en mi memoria mucho mejor que los acontecimientos más recientes. Podría señalar con el dedo el lugar donde el bienaventurado Policarpo se sentaba para conversar con sus discípulos. Creo ver aún su semblante venerable, las líneas de su rostro, que reflejaban también su pureza de vida. Me parece oírle cuando hablaba a la asamblea, contando la dulce intimidad con que había vivido con Juan y con los demás que habían visto al Señor. Citaba sus palabras y todo lo que habían aprendido del Divino Maestro, de sus milagros y de su doctrina. Con qué ardor recogía yo esas tradiciones augustas, con qué plugo a la bondad divina abrir para mí el tesoro de sus gracias. Las fijaba, no sobre un pergamino que se borra, sino en lo más profundo de mi corazón, y aún hoy día las repaso continuamente en mi espíritu. Y así era, efectivamente, pues Ireneo no cesaba de interrogar a los ancianos que habían tenido la dicha de tratar y de escuchar a los apóstoles. En las Galias. San Policarpo, testigo de la piedad y de la sabiduría del joven Ireneo, le confirió las órdenes sagradas hasta el diaconado, sin esperar a que tuviese la edad requerida para ello. Más tarde, comisionado por su santo maestro, pasó a las Galias para predicar el Evangelio, misión que con gran júbilo aceptó nuestro bienaventurado, pues al término de ella veía la corona del martirio, por la que con vivas ansias suspiraba. De esta santa expedición formaron parte, además de San Ireneo, el obispo San Potino, San Benigno y otros varones, todos ellos eminentes en santidad y extraordinario celo por la causa de Dios. San Potino, acompañado de nuestro santo, fijó su sede en León, donde ambos apóstoles se dedicaron a sembrar la palabra divina con tan excelente resultado, que muy poco tiempo después se convirtió casi totalmente al cristianismo aquella parte de las Galias. León era entonces la capital de la Galia romana. A orillas del Saona se extendía una colonia asiática establecida con fines puramente comerciales. Muchos de sus miembros conocían ya la religión de Cristo y gustosos se agruparon en torno a sus ilustres misioneros, orientales como ellos, pidiéndoles con insistencia doctrinas y un ideal de virtud y de pureza en medio de la anarquía religiosa que todo lo invadía. Sin embargo, la ley romana era muy severa contra los cristianos, su posición y actuación pública se hallaban concretadas en un rescripto del emperador Trajano, prohibiéndoles la profesión ostensible de su fe y toda manifestación del culto. Calmada un tanto la persecución durante algunos años, se recrudeció poco después, con más violencia que nunca. Las cárceles fueron insuficientes, la sangre corrió a torrentes y León ofreció una incontable y gloriosa falange de mártires. Entre estos halló gloriosa muerte San Potino,
cuyos 90 años no le libraron de ser sacrificado, y, si San Ireneo escapó entonces con vida, fue porque Dios le tenía destinado a padecer nuevas pruebas por el nombre de Cristo. El mensajero de los mártires. Al propio tiempo que la herejía gnóstica agravaba el peligro de la perseguida iglesia de Lyon, del fondo del calabozo, donde se hallaban sepultados, 48 confesores de la fe resolvieron dirigirse al Papa San Eleuterio, como al padre común de la iglesia, con el fin de obtener una aclaración a propósito de los errores que aparecían en aquel tiempo para saber a qué atenerse. Para transmitir este mensaje a la cabeza suprema de los fieles, pensaron elegir al sacerdote más distinguido de la iglesia leonesa, a Ireneo. Movidos por una inspiración celestial, los confesores de Cristo pusieron los ojos en él, pues aunque privaban a su iglesia de la presencia de un valiente defensor, era con la esperanza de que el Papa se lo devolviera consagrado obispo y fuera el digno sucesor de San Potino. San Ireneo rehusó en un principio tan alto encargo. Huir de Lyon no era renunciar a la esperanza que abrigaba en su alma de hallar el martirio con sus hermanos. Sin embargo, los santos confesores exigieron a toda costa este sacrificio y, tras tenaz resistencia, Ireneo hubo de ceder a sus súplicas. En consecuencia, tomó el camino de la ciudad eterna, llevando consigo una carta dirigida al sumo pontífice, que contenía al final este elogio para nuestro santo. Esta carta os será entregada por nuestro colega y hermano, Ireneo, que ha cedido nuestras instancias al aceptar este mensaje de vuestros hijos perseguidos y encarcelados. Os suplicamos, Santísimo Padre, lo acojáis como a celoso apóstol del testamento de Cristo, y como a tal os lo recomendamos. Los anhelos de los confesores de la fe se cumplieron conforme a sus deseos. Ireneo, durante su permanencia en Roma, recibió la consagración episcopal de manos del mismo Papa Eleuterio, que le entregó además la respuesta al mensaje del clero de Lyon. Cumplido su cometido, Ireneo dedicóse a recoger diligentemente las ceremonias, costumbres y tradiciones que los apóstoles San Pedro y San Pablo habían enseñado a la Iglesia romana, con ánimo de implantarlas en la cristiandad de Lyon. Después de un año de asiduos trabajos, regresó a las Galias y sentóse en la silla episcopal, de la que habían arrancado los esbirros al venerable Potino para arrastrarle al tribuno pagano. Se conocen los nombres de 48 valientes confesores que en esta misma época sufrieron el martirio con San Potino. Conviene añadir a esa lista a los santos Marcelo y Valeriano, 178, que dieron la sangre por Jesucristo, el primero en Chalons del Saona y el otro en Tumús, a 30 kilómetros de Macón. El postrero fue San Sinforiano, del que se honra la ciudad de Autun, 180. El número de confesores en este periodo debió de ser mucho mayor, puesto que San Euquerio los llama un pueblo de mártires. La lucha contra la herejía. El gnosticismo fue en el siglo II lo que en los comienzos del siglo XX se ha dado en llamar intelectualismo, la teoría, o mejor, la idolatría del progreso, que pretende reemplazar la religión y la moral. Los gnósticos tenían empeño en establecer una religión científica, razonada. La palabra gnosis significa conocimiento, que en sí no tiene nada de censurable, pero las sutilezas del lenguaje que se introdujeron con tal motivo condujeron a conclusiones inverosímiles y extravagantes, que devastaban lastimosamente las florecientes cristiandades del Saona y del Ródano. A Ireneo le hacía sonreír la ridiculez de tales extravagancias, pero pronto se dio cuenta del inmenso alcance que tomaba el error entre la gente sencilla, seducida por la sutileza de la doctrina y el ropaje de ilustración con que se presentaba. Entonces escribió su libro contra las herejías, admirable composición en 5 partes, escrita en lengua griega. Contra esos adversarios peligrosísimos el autor emplea los recursos de la más vigorosa dialéctica. Expone la herejía del gnosticismo en toda su desnudez y esta exposición, a menudo irónica, es ya una refutación. Cuando una fiera dañina, dice, se oculta en la selva, el que la persigue aclara la maleza con el fin de que se la vea. Luego, sin darles tregua, los persigue en sus más extravagantes sinuosidades. Para el cristiano es sumamente consolador hallar en época tan remota expuestas las creencias con nitidez perfecta, gracias a la pluma de San Ireneo. Sirva de ejemplo el párrafo siguiente. La Iglesia de Cristo, extendida ya por toda la tierra, recibió de manos de los apóstoles y de sus discípulos el depósito de la fe que profesa. Consiste esta fe en creer en un solo Dios, Padre Todopoderoso, que creó el cielo y la tierra, el mar y cuando en él existe, y en Jesucristo, Hijo de Dios, que se hizo hombre por salvarnos, y en el Espíritu Santo que, por boca de los profetas, anunció los designios divinos a los tiempos venideros,
la venida de Jesucristo, su nacimiento del seno de una virgen, sus padecimientos y su muerte, su resurrección y ascensión a los cielos, donde está sentado al lado del Padre, para resucitar a todos los hombres y dar a cada uno el premio o castigo según sus obras, a fin de que en la presencia de Jesucristo, Señor Dios, Salvador y Rey, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los infiernos, conforme se ordenó por Dios su Padre, y que toda lengua le confiese y le dé el homenaje merecido. Creemos que los espíritus rebeldes, los demonios, los impíos, los malvados, los hijos de la iniquidad y los blasfemos, serán castigados con el fuego que no cesará nunca, y que los siervos de Dios, los que guarden su inocencia o la recuperen por la penitencia perseverando en la fidelidad de sus mandamientos, serán premiados con el don de una vida eterna e incorruptible en el seno de una gloria inmortal. San Ireneo expresa con claridad y precisión extraordinaria la misión de la Santísima Virgen como corredentora. Así como Eva, dice, teniendo marido, pero conservándose virgen, fue luego, por su desobediencia, causa de perdición, no solo para sí, sino para la humanidad entera, así María, hallándose desposada y manteniéndose virgen, fue, por su obediencia, motivo y causa de salvación para sí y para toda la humanidad. A continuación añade sobre el mismo asunto. Así como Eva se dejó seducir por las palabras de un ángel y abandonó a Dios faltando a su palabra, así María recibió de boca de un ángel la venturosa nueva de que engendraría a Dios obedeciendo a su palabra. Y, si la primera fue desobediente a Dios, la segunda, la Virgen María, se hizo su esclava para que fuese abogada de la Virgen Eva. Y así como el género humano fue llevado a la muerte por una virgen también fue salvado, la balanza está en equilibrio, la desobediencia de una virgen, compensada por la obediencia de la Virgen. Pasma asimismo la claridad con que nos habla del principio supremo y del magisterio infalible del sumo pontífice, y en términos tan elocuentes y tan sólidamente fundados que un profesor protestante, andando el tiempo, hubo de exclamar, si los libros de Ireneo son auténticos, es necesario que nos hagamos todos católicos romanos. En su juventud el futuro obispo de León tuvo por maestro a San Papías, obispo de Hierápolis, que profesaba la opinión milenarista, según la cual el Mesías debía venir un día a la tierra y reinar corporalmente durante 1000 años. Ireneo siguió en este punto la opinión de su maestro, pero es preciso recordar que, en su tiempo, el milenarismo era una opinión que podía aún discutirse libremente. En el siglo V, San Agustín le dio el golpe de gracia, presentando una interpretación exacta del Apocalipsis, en el que pretendía apoyarse el milenarismo. La Pascua de Resurrección. A fines del siglo II, una grave cuestión agitaba la paz y tranquilidad del mundo católico. Algunas escuelas de Oriente y distinguidas autoridades eclesiásticas persistían en celebrar la Pascua de Resurrección el día 14 de la luna de marzo, esto es, el mismo día en que celebró el Salvador del mundo la Pascua de los hebreos, en memoria de la libertad del cautiverio de Egipto, siguiendo la antigua ley y costumbre tradicional de los judíos. Otros, por el contrario, fundándose en que el Papa San Víctor, como su predecesor San Aniceto, había ordenado que se celebrase el domingo, día de la resurrección del Señor, entendían que esto era lo que debía hacerse. Esta controversia llegó a apasionar los ánimos de modo extraordinario, viéndose obligado el Papa San Víctor a excomulgar a los que sostenían la primera de dichas opiniones. San Ireneo entonces suplicó al Papa moderase su justo celo, representándole humildemente que, en lugar de castigar con tan gran rigor a los hijos indómitos de la Iglesia, sería más conveniente reducirlos con la suavidad del trato. Al mismo tiempo escribió a gran número de prelados, encareciéndoles la necesidad en que se hallaban de obedecer a los mandatos de la sede romana, madre y maestra de todas las demás de la Iglesia, y fueron tan persuasivas sus razones, que logró hacer revocar la excomunión del Papa y reducir a los díscolos a la obediencia. Algunas iglesias siguieron celebrando la Pascua el día 14 de la luna de marzo, manteniéndose tal costumbre hasta el Concilio Ecuménico de Nicea, 325, en que fue completamente abolida. Bueno es considerar aquí que, a fines del siglo II, la autoridad del Papa no la discutía nadie, aun cuando se tuvieran sus decisiones como severísimas y hasta inoportunas en ocasiones. La diligencia respetuosa e insistente del obispo de León confirma el hecho histórico de la supremacía pontificia desde los tiempos más remotos. Aviso celestial. Martirio. La hora de la recompensa se acercaba para el celoso apóstol. Reinaba a la sazón Septimio Severo que, informado de los progresos que hacía la religión cristiana en León, donde el culto de los ídolos puede decirse que estaba proscrito merced al celo e influencia de San Ireneo,
Reunió un ejército de los más feroces gladiadores y les ordenó penetrar a viva fuerza en la sede de nuestro bienaventurado y pasar a cuchillo a cuantos se resistieran a ofrecer sacrificios a sus falsas deidades. De estos inicuos planes del emperador pagano dio aviso anticipado el Señor al santo obispo de Lyon por medio de un ángel que se le presentó a medianoche. Señor mío Jesucristo, respondió San Ireneo, luz eterna, esplendor de la justicia, fuente y principio de piedad, os doy gracias por haberos dignado regocijarme y consolarme por el ministerio de uno de vuestros ángeles. Dad a este pueblo, que es el vuestro, la constancia para que ninguno de sus individuos desfallezca en la confesión de vuestro nombre, sostenidos por vuestra fuerza. Haced que todos obtengan en un noble triunfo el premio anunciado en vuestras santas promesas y que encuentren al morir la gloria de la inmortalidad. Después de esta fervorosa plegaria, dedicóse nuestro santo con gran solicitud a preparar convenientemente a los fieles de Lyon para las pruebas que les esperaban, comenzando por una distribución general de bienes entre los pobres, y entregándose todos los cristianos, bajo la dirección de San Ireneo y sus sacerdotes, a la continua oración, esperando la hora que Jesucristo había designado para su sacrificio. Se puede admitir con Pablo Aller que Septimio Severo, autor del violento edicto de persecución del año 202, hízolo ejecutar en los cristianos que halló a su paso por Lyon en el año 208. El martirologio coloca en el 28 de junio de este año la muerte de San Ireneo con 6 compañeros más. Según una antigua inscripción que se conserva en el frontis de la iglesia de Lyon que lleva el nombre del santo, el número global de mártires que entonces dieron su sangre por la fe es de 19.000 hombres, sin contar las mujeres y niños. El martirologio dice que San Ireneo recibió la corona gloriosa del martirio con casi todo el pueblo cristiano de la ciudad episcopal. Las reliquias del discípulo de San Policarpo fueron conservadas en Lyon, en la cripta de la iglesia de San Ireneo, en la colina de Fourviere, hasta el año 1562, época en que los hugonotes profanaron el sepulcro y esparcieron las reliquias. El cráneo, arrojado a la vía pública, fue recogido por manos piadosas que lo depositaron en la iglesia primacial de San Juan, donde se venera hasta el día de hoy. La fiesta de San Ireneo, obispo de Lyon, fue celebrada solemnemente por muchas diócesis de Francia, particularmente por las iglesias del mediodía, el 28 de junio. Benedicto XV la introdujo en 1922 en la liturgia de la Iglesia Universal conservando la misma fecha.